Bueno, está con nosotros Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 20 años juez de la Corte, bienvenido. 22 años. 22 años. 22 años. A cargo de ser juez de la Corte Suprema. Sí, fue desde fines del 2002 hasta el 29 de diciembre, 27 de diciembre fue el último día en que estuve en la Corte, porque el 29 de diciembre caía un domingo y era el día de mi cumpleaños, y ahí cumplía 75 años y por supuesto me tenía que retirar. Tenía que retirarse. Siempre quise entrevistar a un juez de la Corte. ¿Por qué no hablan mucho? ¿Por qué no hablan los jueces de la Corte? No dan nota, no explican los fallos. Yo en mi caso he sido casi una excepción. Los otros jueces de la Corte, en este caso Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti, ellos hablan, ellos dan nota. Yo durante 22 años no hablé porque en el momento en que yo accedí a la Corte Suprema de Justicia en el año 2002, yo tenía un perfil muy alto, era presidente del Senado de la Nación. Sí. Y yo me di cuenta de que en la Corte tenía que bajar ese perfil y seguí el modelo de muchos jueces norteamericanos que venían de la política, como era mi caso, y me dediqué a hablar por mis sentencias. Sí. Me impuse no hablar no solo con el periodismo, sino también a nivel académico y en todos los lugares donde yo pudiera estar. Dejé de estar presente y me dediqué full time a la Corte. Pero cuando usted dice hablar por la sentencia, también los ciudadanos miramos y decimos, ¿y cuándo llega la sentencia? ¿Qué pasa que la Corte no se define? ¿Cómo son esos tiempos de la Corte Suprema? Mucha gente se va a preguntar en el caso Cristina o en el caso jubilados, por ejemplo. ¿Cuáles son los tiempos? Porque dice, la Corte no tiene tiempos, ¿no? Dicen los jueces de la Corte. Y el ciudadano dice, ¿por qué la Corte no tiene tiempos? Bueno, son cosas muy distintas el caso jubilados que el caso Cristina. En casos de jubilados me ha tocado estar en casos muy trascendentes, como el fallo Badaro 1 y Badaro 2, sí, que marcaron toda una época, que era el caso de las jubilaciones que no eran la mínima, que no se habían ajustado durante mucho tiempo, y la Corte se expidió dándole un plazo razonable al Congreso para que hiciera ese ajuste. El Congreso no lo hizo y Badaro 2 es el fallo donde la Corte dice que el plazo razonable ha pasado, más de un año, el Congreso no se ha expedido, entonces fija un ajuste. El problema es que le impacta económicamente al gobierno que está en ese momento a cargo. Ese es el problema de fallar. Claro, pero ¿cómo se dirime entre hacer justicia y que el ministro de Economía en ese momento diga, no, pues yo no tengo plata para pagar este fallo? Ese fue un caso que permitió un diálogo entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Corte, sí, porque la Corte hizo el Badaro 1, donde le dijo al Congreso, mire que usted tiene la facultad, pero también la obligación de aumentar las jubilaciones que no son las mínimas, que no se aumentan desde hace mucho tiempo. El Congreso se demoró, la Corte le había dicho un plazo razonable y ahí fijó el tiempo, pero tuvo todo ese tiempo el Poder Ejecutivo para saber que tenía que hacer las reservas para pagar. O sea, ese fue un caso emblemático. El otro caso que usted me habla de Cristina es distinto. Y sobre todo para mí, yo no participé de de estas últimas jornadas en las cuales la Corte Suprema trató el caso de vialidad. Lo que sí le puedo decir es que a pesar de no haber leído los fallos del Tribunal Oral y el fallo de la Cámara de Casación que confirmaron, fue muy evidente que el caso de Cristina no encuadraba en una cuestión constitucional, que es lo que la Corte le llama una causa federal, para abrirla y darle mucho tiempo. Era una cuestión de hecho, prueba y derecho común, un tema penal más. Por eso la Corte la rechazó y lo pudo haber hecho por una fórmula
que es el certiorari negativo, que generalmente se dice el artículo 280, que se refiere al artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Nación, que le permite a la Corte rechazarlo automáticamente. En este caso lo fundaron y estuvo muy bien fundamentado. ¿En el kirchnerismo creen que puede haber otra instancia o una revisión? ¿Eso es imposible jurídicamente? No. Si ellos hacen... Hay un mecanismo internacional. Generalmente todo el mundo dice vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. En realidad el paso previo a la Corte es ir a la Comisión de Derechos Humanos. Esa comisión tiene que ver los casos y determinar en qué caso específico se hace cargo la Corte. Bueno, los abogados de Cristina pueden hacerlo. Yo lo que creo es que... He entendido que sí, que van a hacer eso. Claro. Pero eso no tiene ninguna implicancia en su condena actual. No, ninguna. No cambia nada. Que lo que ninguna. diga la Corte Interamericana... No. Primero tiene que estudiarlo la comisión. Y si encuentra razones suficientes, digamos, algún caso de arbitrariedad que no haya sido visto, lo tendrá que elevar a la Corte. Y la Corte, después de estudiarlo, tendrá que decidir. O sea, es un camino largo. ¿Pero eso tiene una implicancia en un fallo de la Corte Argentina? En realidad las implicancias son a nivel nacional. Argentina ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, donde se creaba la Corte Internacional, y bueno, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un grado, no de acatamiento, porque no es una instancia superior a la máxima de cada uno de los países, sino que puede llegar a ser un fallo orientador para enmendar, pero nos estaríamos apurando demasiado. Yo creo que hay que ver primero que ese juicio sea presentado ante la Comisión el problema Interamericana que de Derechos Humanos, y después la Comisión hay que ver si encuentra causa para elevarlo a la Corte, y después la Corte hay que ver si encuentra causa para sugerir alguna enmienda o cosa por el estilo. Lo llevo a algo que es de ahora, va a pasar esta semana o estos días. Podemos poner las palabras del presidente Milei anticipando que va a vetar las leyes que salieron del Senado, entre ellas la moratoria de jubilaciones y los aumentos jubilatorios, entre otros temas que el Senado le votó en contra del gobierno. A ver. Uno, que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Bueno, ahí está Milei con convicción diciendo voy a vetar, voy a judicializar, pero no voy a dejar que avancen las leyes del Senado de la Nación. Bueno, a mí me parece que el veto es una facultad constitucional. El exceso de vetos, que es lo que estamos viendo en el primer año de Milei, puede llegar a erosionar la democracia y puede llegar a ser nocivo. Yo creo que él dice después del veto voy a judicializarlo. Hay que ver con qué elemento lo va a judicializar. ¿Se puede judicializar que le rechace el Senado el veto? El veto no se puede judicializar porque ya resolvió
ya resolvió el ámbito del Poder Legislativo y está dentro de la Constitución la posibilidad de vetar. Lo que yo escuché... La sesión puede llegar a intentar pero judicializar. la sesión, o sea, realmente ese es un tema que me parece... que es demasiado poco para judicializarlo, ¿no? O sea, la Corte tiene muchas expresiones en los últimos tiempos donde ha hablado que lo que son los poderes específicos de cada uno tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo para manejarse dentro de su propia órbita, no es necesario que la Corte participe de esos temas, o sea, es lo que se llama una cuestión política no judiciable. Esto se expresó en la época de la pandemia, cuando Cristina Kirchner consultó a la Corte para ver si, en lugar de hacer las sesiones presenciales, se podían hacer las sesiones por la red. Sí. Y la Corte le contestó que estaba totalmente dentro de su derecho y que no necesitaba autorización de la Corte para hacerlo. A mí me parece que esta es una situación más o menos parecida. Se trata de la legitimidad o de la legalidad de una sesión interna del Congreso, ¿no?